Mirad, vamos a sobrevolar un poco sobre la historia, la génesis del derecho laboral. Sobre todo para que tengamos conciencia de que lo que nos hemos encontrado al nacer, hubo un día que no estaba y hubo gente como nosotros de ayer que luchó por construirlo. Por tanto, yo creo que tenemos que tener la conciencia permanente de que, como ellos entonces, nosotros hoy tenemos la responsabilidad de seguir construyendo el derecho que hace que tengamos una sociedad adaptada a nuestras necesidades y a nuestros tiempos. Posteriormente vamos a aterrizar un poco en el derecho laboral que protege a la mujer en todos los aspectos que tienen que ver con el proceso de maternidad. Para poner de relieve una carencia que en los centros de medicina reproductiva vemos muy regularmente. El derecho a la protección del deseo reproductivo. Finalmente, os voy a lanzar el reto de abrir la mente e intentar plantearnos nuevos paradigmas respecto a cómo vemos la maternidad. ¿Vale? Empecemos con un poquito de historia. Mirad, vamos a coger el puntero. El trabajo no es otra cosa que la actividad que desarrollamos los seres humanos para alcanzar una meta, solucionar un problema, producir un bien o prestar un servicio que cubra cualquier necesidad del ser humano, de la sociedad. Por tanto, el trabajo es tan antiguo como la propia humanidad y consustancial a un ser humano que vive en comunidad. Eso es el trabajo. Históricamente, en el tiempo antiguo, fundamentalmente en Grecia y Roma, el trabajo estaba muy vinculado con el esclavismo. Al esclavismo se podía llegar por nacimiento, porque tu país estuviese en guerra y fuese cautivo de guerra, por no pagar impuestos o por una sentencia, normalmente penal. ¿Vale? Pero en todo caso significaba que había personas que no tenían derechos, y no solo que no tenían derecho, que no podían contratar, que no tenían autonomía de la voluntad, sino que pertenecían a otras personas y que por supuesto las hacían trabajar. Tanto está vinculado el concepto de trabajo con el esclavismo antiguo que incluso el origen etimológico de la palabra trabajar parte del término en latín tripaliare, que a su vez tiene un origen en la palabra tripalio, que no era otra cosa que un instrumento construido con 3 palos donde amarraban a los esclavos para castigarlos. Si vamos al origen, a la primera ley de la historia conocida que regula el trabajo, nos encontramos con la Lex Valeria Horatia de modo agrorum. Esta ley lo único que regulaba era un porcentaje de trabajadores libres en los campos, porque había tantos esclavos que los trabajadores libres que no tenían dinero y que querían trabajar no encontraban trabajo. Por tanto, se establecieron porcentajes de trabajadores libres que tenían que mezclarse con los esclavos para desarrollar labores. Pasa el tiempo, el trabajo artesanal empezó a dignificarse, a tener prestigio social, llegó la Edad Media y se crearon los gremios. Lo pongo de relieve porque son los gremios el primer tipo de asociación para la defensa de los trabajadores. Si habéis leído Los Pilares de la Tierra o La Catedral del Mar, veréis lo que tenía que pasar una persona para formarse y ser un profesional dentro de un gremio. Eso era una verdadera carrera, muy agresivo, muy protegido, era un grupo muy cerrado.
Luego llega la Revolución Francesa con su enorme bandera de libertad y prohíbe los gremios, promulgando la protección del trabajo profesional libre. Y ese inicio del liberalismo tiene su máximo exponente a mediados del siglo XVIII con la Revolución Industrial. Y es la Revolución Industrial, imaginaos, mitad del siglo XVIII, no hace tanto, hace muy poquito. Es el principio del concepto de trabajo como lo entendemos hoy día. En esa revolución que cambia el mundo, que le da la vuelta, como un calcetín, ¡poh!, todo es diferente. Esa revolución se produce por la confluencia de 4 factores. Una revolución agrícola, en términos de cantidad y optimización de la producción en los campos. Una revolución demográfica, es decir, la población explota a un nivel exponencial enorme, porque hay comida, porque el trabajo es diferente, hay demanda, es decir, ¡pah!, crece la población. Una revolución en los transportes y las comunicaciones, que son diferentes. Telégrafo, trenes, y la gente se puede mover, se desarrolla la economía, ¡pah!, el mundo explota de nuevo. Y una revolución tecnológica, la aparición de la maquinaria, la optimización de los procesos y la explosión del consumo. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Pues que nos basamos, esto parte de acordaos de lo que hablamos, de un liberalismo total. ¿Cómo se organiza este trabajo? Pues libre. Y como libre, los niños trabajan, la foto es enormemente gráfica, las jornadas laborales superan las 16 horas, y de eso no hace tanto, existía la fotografía, lo estáis viendo. Los salarios eran ínfimos y las condiciones laborales verdaderamente insalubres. ¿Qué pasa con esto? Pues, porque no somos tontos. ¿Qué sucede? Y ya está bien. Se crea el movimiento obrero. Es decir, nos levantamos y empezamos a luchar por nuestros derechos. Y este es el origen del derecho laboral realmente. Este movimiento obrero, en la Inglaterra de aquella época, tiene 3 bases, entre Inglaterra y Estados Unidos. El ludismo, que no es otra cosa que la agrupación de trabajadores para ir a las fábricas a destrozar la maquinaria que le está quitando el empleo y está tirando al suelo sus salarios. Las sociedades de mutuo socorro, y esto es verdaderamente interesante, porque esas sociedades son la génesis del seguro. Es el primer seguro que se crea, y lo creamos los trabajadores, las personas que estamos viendo cómo cuando caemos enfermas no podemos traer dinero a casa porque no podemos trabajar. Y entonces nos organizamos, empezamos a poner un poquito de dinero, ¿vale?, para que cubrir las necesidades asistenciales, es decir, lo que cuesta el médico, y además las necesidades básicas alimenticias del colectivo que forma parte de la sociedad de mutuo socorro. Y por otra parte, en 1834, como veis, se crea la Trade Union, que es el primer sindicato de la historia, donde decimos que no nos pueden pisotear. Tenemos que unirnos y reivindicar nuestros derechos. Mirad qué bonito lo que pone en el cartel. Humble petition, reivindicación humilde, porque no tenían nada y tenían que pedir con la máxima humildad, porque en el fondo, ¡puf! Y este es verdaderamente el origen del derecho laboral. En España, la primera ley conocida en el ámbito laboral se promulgó, se publicó en la Gaceta de Madrid, que es como el origen del Boletín Oficial del Estado, en 1873. Y ojo, no fue una ley ahí como para tirar cohetes. Lo que decía era que los niños menores de 10 años no podían trabajar. Y que los de entre 10 y 15, hombre, más de 5 horas al día no. Y cosas así. Es decir, realmente intentaba proteger el trabajo infantil. Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, justo cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, en el marco del Tratado de Versalles, en Europa se crea
la Organización Internacional del Trabajo, que sí sienta las bases de lo que debe ser la estructura del derecho laboral a nivel internacional. En España empiezan a salir leyes con la dictadura de Primo de Rivera, después en la Segunda República, pero no es hasta el franquismo cuando se regula el trabajo de una manera integral. De hecho, hubo 8 leyes que fueron las bases del régimen. Una de ellas fue el Fuero del Trabajo, que se publicó en 1938 y que regulaba, imaginaos, el descanso. Hasta ahora el descanso no estaba regulado. La jornada laboral. Creó la magistratura del trabajo, que fue el primer segmento de los tribunales especializados en conflictos laborales. Y claro, el régimen lo primero que hizo fue prohibir los sindicatos de trabajadores. Y en esta ley fue donde se creó el famoso sindicato vertical, donde los llamados productores estaban incluidos, y como productores estaban tanto empresarios como trabajadores, como cualquier persona que estuviese involucrada en la labor, en el trabajo y la producción, ¿no? Imaginaos si somos jóvenes en términos democráticos, si somos jóvenes en términos de desarrollo de derechos, que no es hasta la democracia, con Adolfo Suárez, en 1980, cuando se crea una ley de verdad proteccionista y amplia, que hoy día pervive, que es la ley del Estatuto de los Trabajadores. Y es esta la ley que ha ido modificándose, obviamente, pero que regula el trabajo por cuenta ajena en nuestro país. Dentro de esta ley, y ya aterrizamos en la mujer, dentro de esta ley donde obviamente se regulan las condiciones de despido, y donde se establece en el artículo 52 las excepciones al despido vinculadas con la gestación y la maternidad. Y en concreto, tanto impide el despido como permite ausencias por encima de la regla general cuando se dan situaciones de maternidad, riesgos durante el embarazo, lactancia, enfermedades derivadas del embarazo, parto, adopción, cuidado de hijos menores. No vamos a entrar en esto. La verdad es que lo que tenemos que tener en cuenta es que cada vez que se regula algo es porque existe un problema. Y existía un problema entonces. La mujer era considerada, cuando se quedaba embarazada, un trabajador menos productivo, menos interesante, y se despedía. Y por eso había que proteger a la mujer en esa situación para evitar esa injusticia brutal. ¿Pero qué nos encontramos en las clínicas de reproducción asistida hoy día? Pues que las mujeres que tienen trabajos inestables, que tienen deseo reproductivo, temen ser despedidas por el hecho de que su empleador sospeche que va a ser menos productiva y menos interesante. Y esto se está dando sin que esté ampliado el derecho a declarar ese despido como nulo, ¿vale?, en España. Tanto es así, y no os digo ni un caso, ni 2, ni 3, que lo que te dicen es, mire, ¿podría darme un certificado donde ni siquiera aparezca el término ginecología? En blanco, un certificado médico. Pues por supuesto. Porque tienen miedo a ser despedidas. Es cierto que existe hoy día suficiente jurisprudencia para que cualquier demanda en el que la mujer ha sido despedida sea declarada como nula. Es decir, ese despido se ha declarado nulo por sentencia basado en jurisprudencia. Es decir, ya no tienen los jueces que preocuparse demasiado. ¿Pero qué pasa? Pues mirad, la que de verdad tiene miedo a ser despedida tiene un puesto precario y una economía precaria. Y es despedida. El simple hecho de pensar en un abogado
Perdona, yo pienso en una lata de garbanzo, no en un abogado. Y luego, es que ya me han despedido, me han puesto en la calle, ahora que me van a indemnizar, me van a reincorporar. Me has fastidiado la vida. Por tanto, aunque exista jurisprudencia y podamos conseguir que el despido sea considerado nulo, el impacto existe y, por tanto, la necesidad de cubrir esta desventaja y esta debilidad de las mujeres en el ámbito laboral hoy día. Aquí debería terminar mi ponencia. Y os digo que es suficiente, es decir, simplemente reivindicar esto, que lo tengamos en la cabeza, que cada vez que salga el tema digamos claramente que hay razones para seguir luchando por nuevas leyes que den más derecho a los trabajadores, es suficiente. Pero es que este asunto va más allá y de hecho hoy es el protagonista en España. Es la primera vez que hay una huelga feminista en nuestro país y hay razones sobradas para que se dé este hecho. Este fin de semana, el doctor Castilla, que estaría leyendo tranquilamente su periódico El País, no tuvo otra cosa que mandarme un WhatsApp cuando leyó un artículo que se llamaba La brecha salarial son los salarios. Se publicó, no sé si el domingo o el sábado, en El País, y él, pues, conocedor de mis inquietudes y de que iba a venir a hablar con vosotros, pues me mandó el WhatsApp. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya lo hemos hecho. Mirad qué gráfica. Esto es el resultado de un estudio realizado en Dinamarca en los últimos años sobre montones de familias, que deja claro cuál es la brecha salarial en la mujer respecto al hombre a partir de que la familia o la persona tiene su primer hijo. Madre del amor hermoso. Si eso lo unes con el coste que antes Rafa decía, ¡chin!, la cosa se pone difícil, ¿vale? Estos son datos cuantitativos, que es lo que a nosotros nos gusta. Cosas que podamos decir, 32, en este caso, casi 20% de diferencia salarial. En Dinamarca, imagínate en España. Datos. Pero lo que de verdad produce pavor es lo que esconde la gráfica. Y lo que esconde la gráfica es el inmenso sacrificio personal que hace una mujer cuando tiene un hijo. Por tanto, yo creo que tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Redoble de tambores. ¿De quiénes son los hijos? Que levante la mano quien no sea hijo aquí. ¿Y a quién pertenecéis? ¿Sois esclavos? ¿Alguien os tiene en propiedad, como decían antes? Pues no. No pertenecemos a nadie. Somos sociedad. Entonces, ¿por qué tan pocos tienen que pagar tanto? Efectivamente, además yo lo suelo decir, no hay mayor expresión de generosidad que tener un hijo. No la hay. ¿Vale? También es cierto que pocas compensaciones son mayores en términos de felicidad que tener un hijo. Pocas, muy pocas. A menos que sea un tío muy egoísta como yo. ¿No? Total. Y como decía Bertolt Brecht, el que da se da y el que no da se quita. Entonces es normal que se tengan hijos. ¡Buah! Nos sale dentro del corazón, queremos ser felices. Pero ¿por qué tan a costa de nosotros? ¿No podemos obtener lo mismo sin pagar un precio tan alto? ¿Por qué la sociedad no es capaz de organizarse, de repensar, de volver a plantearnos cómo son las cosas para ir más allá de lo que significa la reeducación de una pareja
que, ojo, normalmente está anclada en una cultura que yo denomino una cultura conveniente. Y lo digo en primera persona. Nos han culturizado de manera súper conveniente. No, perdona, yo prefiero quedarme como... Ahí está la brecha, pues yo voy a trabajar más, no te preocupes, ahora voy a venir más tarde y esto ya le daré un besito al niño cuando se acueste. Y se lo digo a mis amigos súper contentos. No, es que yo siempre le doy un beso a mi hijo antes de dormir. Coño, ¿y quién lo ha cambiado? ¿Le ha dado de comer? No sé cuándo, no sé qué. ¡Hostia! ¿Por qué no nos organizamos y hacemos que... A ver, ¿cómo es esto? Y conseguimos balancear ese desequilibrio y conseguir que la brecha no exista. Es que somos sociedad. El hijo es de la sociedad, es de todos. Y ya tenemos prácticas enormemente reveladoras de lo que podemos hacer la sociedad. Mirad dónde estamos. En un sistema nacional de salud, en un sistema público, donde todos nos hemos puesto de acuerdo para que aquellos que podemos pongamos unos euros y nos resolvamos a todos de manera equitativa, sin preguntarnos cuánto dinero tenemos, el mayor problema que nos acaece cuando llega una enfermedad. Y eso lo hemos hecho nosotros, para tener, ¿qué? Un estado de bienestar. Y lo hemos hecho la sociedad. Pues es el momento de que la sociedad se plantee si otros modelos son necesarios. Porque lo que se está poniendo hoy de relieve en España es que esto no es justo y que es necesario reinventarnos en este sentido. Shaw decía, y con esto termino, que hay hombres, que hay personas que ven el mundo, que ven cómo son las cosas y se preguntan a veces por qué. Pero hay otras personas que ven el mundo, que ven cómo son las cosas, se imaginan cómo deberían ser y se preguntan ¿por qué no? Hoy es el día de que mucha gente se pregunte ¿por qué no? Y nos pongamos de acuerdo para cambiar las cosas. Muchas gracias.